Damos inicio a lo que sería la clase la masterclass de Derecho Civil Mercantil, mención en contratos, con el contenido de valor de contratos de compra y venta, obligaciones del vendedor y el comprador. Damos una pequeña introducción justamente y presentación a la magíster Luz María Calderón Arancibia, licenciada en Derecho con maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado y amplia trayectoria en docencia universitaria, derechos humanos, transparencia y lucha contra la violencia de género. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa y diversas instituciones, además de contar con publicaciones y reconocimientos en el ámbito jurídico y social. Damos la palabra justamente a la magíster para que pueda empezar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias también a ESAM, que a través de la Universidad Nacional Siglo XX permite estos espacios de capacitación que tienen como objetivo poder brindar información, en este caso, resumida, concisa, concreta, sobre un tema específico, a fin de quienes están en sala puedan animarse a especializarse, tomar un programa de posgrado para profundizar el conocimiento en las diferentes materias que desde esta institución académica se imparten. Yo gustosa de participar nuevamente en esta masterclass y el día de hoy vamos a ver con ustedes el tema civil. Como bien saben, y estoy reconociendo a algunos colegas en sala, un saludo doctora Juana Mamani, por ejemplo, con quien hemos trabajado, que conozco que tienen amplia experiencia en la temática. Bueno, es de resaltar que ustedes estén procurando siempre especializarse, profesionalizarse y llegar a la excelencia para brindar un servicio más adecuado y óptimo a nuestros patrocinados. Bueno, como todos y todas saben, el tema de materia civil es bastante amplio, ni qué decir el tema de obligaciones ni el tema de contratos. Sin embargo, existen programas académicos como el que se está lanzando a través de la ESAN que pretende brindarles a ustedes una especialidad en estas temáticas. Justamente uno de los módulos que contiene este diplomado se refiere a los contratos de compra-venta, específicamente a las obligaciones que tienen tanto el comprador como el vendedor. En esta oportunidad, como yo tengo a disposición 30 minutos para otorgar esta masterclass, no voy a poder llegar a profundizar la temática, pero sí voy a darles insumos sobre el tema tan importante como es la elaboración de contratos para nosotros profesionales en derecho. No necesariamente porque ustedes se vayan a especializar en el área civil, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes sí les gusta la temática y es por eso que están en este espacio, pero habrá otros que, conscientes también del alcance de nuestra profesión, saben que constantemente somos requeridos para la elaboración de contratos, ¿no? Documentos que después se van a formalizar a través de la escritura pública y luego van a surtir efectos. Eventualmente, ante el incumplimiento de los compromisos acordados en el contrato, podremos nosotros también dar nuestro patrocinio para la ejecución forzosa, la rescisión de contrato, salir a la evicción, etcétera, ¿no? Cualquiera de las modalidades que pueda surgir ante un incumplimiento. Con esto dicho, creo que queda claro que la temática es importante, es el quehacer de cada uno de nosotros como profesionales en derecho. Cualquiera de los que están presentes va a recibir en su consulta la solicitud de alguien que nos pida hacer un contrato y tenemos para ello que tener los elementos básicos, ¿no? De cómo sustanciar un contrato que a la larga no traiga perjuicios, sino más bien traiga garantías de cumplimiento en favor de a quien estamos patrocinando. En ese sentido, entonces, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que he elaborado. Me dicen, por favor, si la logran ver. Sí, Lisa, se puede ver. Excelente, muchas gracias. Y bueno, les explico un poco la modalidad. Yo voy a abordar este contenido que, como digo, no va a lograr entrar a lo profundo
de todas las aristas que tienen las modalidades de contratos de compra-venta, las particularidades que tienen sus incumplimientos y cada procedimiento que se activa. Sin embargo, he traído información resumida que justamente tiene como objeto el despertar en ustedes la inquietud, la interrogante y la necesidad de una profundización. Posteriormente ya nos veremos seguramente en los programas de posgrado para desarrollar ya con mayor amplitud este tema en los diferentes módulos que correspondan. Y luego de esta presentación, que va a tener alrededor de 30 minutos de duración, ustedes van a poder realizar algunas consultas que estén en el marco de lo que hemos abordado y que podamos responder en lo posible dentro de esta sala y este espacio académico. Entonces, comenzamos, como ya se ha dicho al momento de la presentación. El módulo específico que compone el Diplomado de Derecho Civil Mercantil con mención en contratos está vinculado a una situación que día a día nosotros y nosotras como profesionales en derecho vemos, que son las relaciones contractuales por motivo de compra-venta. Por supuesto que hay otro tipo de contratos que se desarrollan en el quehacer del profesional en derecho que no están vinculados necesariamente a esta obligación de compra-venta. Entonces nos vamos a centrar específicamente en este tipo de contratos. Y lo que yo voy a tratar de abordar en esta presentación, al margen de la parte general que obviamente tenemos que tocar para introducirlos en el tema, es cuáles son las obligaciones que cada una de las partes tiene. Tema importante, como decía, en el supuesto de que nosotros vayamos a dedicarnos a la elaboración de contratos, independientemente de que podamos patrocinar a una de las partes ante un eventual incumplimiento. Para elaborar un documento, un contrato, debemos poner en su contenido, en las cláusulas respectivas, las obligaciones que cada una de las partes tienen. Tema importante además porque ante el incumplimiento de una de estas obligaciones van a surgir ya los efectos jurídicos, aplicando nuestra norma adjetiva civil. Entonces, comenzamos introduciéndonos a la definición, concepto de lo que es un contrato. Todas y todos conocen que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Más específicamente, nuestro Código Civil, nuestra norma sustantiva en el área, en el artículo 450, nos señala que el contrato es una fuente de obligaciones, ¿no? Y ligando este contrato a un contrato de compra-venta, será la forma en la que se adquiere una propiedad. Entonces, para que surja un contrato, que es esta manera en la que las partes van a poder concretar una voluntad de vender y comprar, se requieren algunos elementos para su conformación. ¿Y cuáles serán estos? El consentimiento, obviamente la manifestación de voluntades, se va a plasmar en la suscripción de este documento, ¿no? Por las partes involucradas y que dicho sea de paso, como ustedes también conocen, es parte de una de las cláusulas que por formalidad conlleva un contenido en su redacción, ¿no? La cláusula de conformidad. Además, tiene que contener el objeto. En el caso de un contrato de compra-venta, obviamente el objeto será vender y para el comprador comprar esa propiedad. La causa, vamos a poner cuál es el motivo. En el caso del vendedor, depende de las modalidades del contrato. Podremos comenzar señalando que somos legítimos propietarios en el caso de un inmueble, de un lote, de un terreno, de un departamento, de una propiedad horizontal, de una propiedad en toda su dimensión que está registrado bajo la matrícula, etcétera, ¿no? Una causa que da origen a esta voluntad de vender. Y la forma cuando la ley lo exige. Y vamos a ver de forma resumida cuáles son las modalidades que nuestra norma reconoce para la suscripción de un contrato de compra-venta. Además, este tipo de contratos es un contrato bilateral. Obviamente, tiene que haber la parte que vende y la parte que compra. Pero además es oneroso, ¿no? Tiene que haber un monto de dinero que se entrega a cambio de.
y ese monto de dinero se va a establecer en función al valor de nuestra propiedad, porque además de ello surge el monto que se va a erogar en calidad de impuesto a la transferencia, donde ambas partes obtienen obligaciones y beneficios. Y he aquí el punto importante, razón por la que de forma muy acertada la institución ESAM ha desarrollado el contenido curricular de un diplomado en tema contratos, identificando las obligaciones de las partes suscribientes. Para el caso que nos ocupa, en un contrato de compra-venta, existiendo dos partes, tenemos que identificar en la elaboración del contrato cuál es el límite, el alcance de la obligación de cada una de ellas. Y finalmente, señalar para la consulta de ustedes, revisando la norma la norma sustantiva civil, encontraremos la descripción de lo que son los contratos de compra-venta y toda su regulación del artículo 584 al 650. De ello vamos a obtener también ante su incumplimiento el procedimiento que se debe seguir de acuerdo a la situación y al contexto del incumplimiento. Ahora, el contrato de compra-venta específicamente, según la definición que nos da el Código Civil boliviano, es aquel por el cual un vendedor transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho al comprador por el precio que sea pactado entre ambos, ¿no? Como decíamos, una de las características del contrato es su onerosidad. Y sus características, además de ser bilateral, en el que cada una de las partes tiene obligaciones, es oneroso porque no se va a tratar de una donación, se está hablando específicamente de una compra-venta. Es un documento principal porque de este documento se va a obtener el registro ante la instancia pública respectiva para consolidar nuestro derecho propietario y es consensual. Se perfecciona a través del acuerdo entre partes. Para los efectos de las partes surge desde el momento de su suscripción, pero para hacer valer este frente a terceros sí requiere publicidad o registro, ¿no? De allí que nosotros vamos a elaborar el contenido de este documento y lo podemos elevar a instrumento público a través de una escritura pública, ¿no? Transformando nuestro contrato en una minuta, que ya tiene un procedimiento diferente ante una notaría de fe pública en la cual se va a perfeccionar este derecho propietario, elevándose a un instrumento público que nos va a permitir su inscripción en las oficinas respectivas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una propiedad, vamos a registrarlo en derechos reales y a partir de ese momento nosotros vamos a considerarnos propietarios de ese inmueble, en nuestro ejemplo, y podemos presentar esto como oposición frente a terceros, ¿no? En el entendido de quien registra primero es el propietario más antiguo, ¿no? El que registra primero tiene preferencia frente a otros terceros que puedan en algún momento impugnar esta propiedad. Por lo tanto, el contrato de compra-venta, que tiene estas características, se elabora de parte del profesional en derecho, conociendo todas las características de la cosa o del derecho que se va a transferir. Si ustedes en la práctica reciben a sus clientes o potenciales clientes solicitándoles elaboren un documento donde quieran ellos voluntariamente transferir su propiedad, ustedes deben saber qué documentos pedirle para elaborar el contrato, ¿no? Y en ese caso deben ustedes conocer cuáles son las particularidades de este documento. ¿Qué requisitos tiene que tener? ¿Qué elementos son importantes de considerar? ¿Qué se debe describir respecto al objeto que se está transfiriendo, ¿no? Si vamos a hacer la transferencia de un vehículo
¿Qué datos o detalles del vehículo debe considerar? ¿Qué cosas debo poner en el contrato además de las generales de ley de las partes? Tengo que poner plazos, tengo que poner obligaciones, tengo que poner monto. ¿Qué monto voy a poner? El monto que las partes hayan acordado, o voy a revisar el pago de impuestos, voy a revisar cuál es el valor del inmueble actual y en función a eso voy a elaborar mi documento, cuáles son las cláusulas de estilo y de rigor que se ponen normalmente en un contrato. Todo ello lo debe conocer un profesional en derecho. No basta con que la persona que quiera comprar o vender le entregue su carnet de identidad para la copia de los datos de generales de ley común, ¿no? Hay otros elementos que debemos solicitar. Tenemos que pedir el folio real en el caso de que sea un bien inmueble, tendremos que pedir los datos del vehículo, incluso en algún caso describir hasta el número de motor, chasis, etcétera, para asegurarnos de que no hayan problemas posteriores frente a ese documento. Esa es la labor del profesional en derecho, elaborar un documento que tenga una fuerza coercitiva después, ¿no? Ante un posible incumplimiento, que no hayan ambigüedades, que no hayan situaciones que estén flojas de entender, que no hayan vacíos, que podamos asegurar y garantizar que esta voluntad de transferencia se pueda consolidar. Más allá de algunos elementos que no correspondan al profesional en derecho y que sean de terceros, como el no pago del monto de forma puntual, esas temáticas nosotros no las podemos advertir con antelación, pero sí podemos prever las vías legales para hacer cumplir de forma forzosa el contenido del contrato, toda vez que es un acuerdo entre partes que genera obligaciones. Muy bien, les decía que los contratos de compra-venta, según nuestra normativa sustantiva civil, tienen algunas modalidades y están descritas a lo largo del mismo código. Entre estas podemos mencionar los contratos de compra-venta con reserva de propiedad. Son las denominadas ventas en cuotas, ¿no? Con reserva de dominio. Hay algunas características para esta modalidad, pero el Código Civil las reconoce, ¿no? Cuando las partes así lo pacten, no olvidemos que el contrato es un acuerdo de voluntades, donde todo es válido mientras no se infrinja la norma y mientras la ley lo permita, ¿no? Si nos permite la ley elaborar un contrato de compra-venta con reserva de propiedad a través de la voluntad de las partes de pagar en cuotas el bien, conservando el dominio con algunas características ante el impago, ante el incumplimiento, nosotros podemos elaborar ese tipo de contratos. Pero también están los contratos de venta a prueba, cuando el comprador solo adquiere definitivamente el bien si queda satisfecho con él, ¿no? O si pasa una prueba que ambas partes hayan convenido. Aquí ya de la sola definición de este tipo de contrato, ustedes se darán cuenta que para hacerlo tengo que prever cuáles son estas características de prueba convenida, plazos, tiempos, modos, lugar, todos esos elementos deben estar descritos en el contrato. Por ejemplo, si lo que voy a comprar es una maquinaria, que sería un bien sujeto a registro, que debe rendir cierta producción, ¿no? Si yo como comprador pido al vendedor, primero certificar que la maquinaria va a dar cumplimiento al objetivo que yo busco como empresario y el vendedor me acepta esta condición, pues lo voy a establecer en el documento. También tenemos la venta con reserva de satisfacción, que tiene un sentido similar al de la venta a prueba. La compra-venta de cosa futura, igualmente pactada entre las partes, de acuerdo a la voluntad de ellas y al contexto de la venta. Se refiere a bienes, por ejemplo, que aún no existen al momento del contrato, pero llegarán a existir. La próxima cosecha de maíz, por ejemplo, ¿no? La propiedad se transfiere solo si la cosa llega a existir. También podemos hablar de la cosa
ajena, ¿no? Una compra-venta de algo que en ese momento todavía no es de propiedad del vendedor. ¿Qué pasa? El vendedor vende ese bien que aún no está dentro de su propiedad, pero debiendo procurar que el comprador adquiera esa propiedad. Por ejemplo, vender un auto que aún pertenece a otra persona. Sin embargo, la obligación aquí es el punto importante. ¿A qué se compromete el vendedor? A que el comprador adquiera ese bien. En cada modalidad, ¿no? Les he descrito de forma muy resumida, cada una de estas modalidades está descrita en el código y tiene sus particularidades. Cada una de ellas alteran los aspectos del contrato. ¿Por qué? Porque conllevan algunos riesgos, algunas obligaciones, además de las generales accesorias. Tenemos que ver con momentos en la transferencia de la propiedad, plazos, condiciones, como decíamos en el caso de la venta a prueba, de tiempo, modo, lugar, que deben estar descritos en el documento. Y esto, como les digo, tiene que ver con la expertise del profesional que va a elaborar el contrato. Muchas veces, y hoy más que nunca, ustedes que conocen toda la tecnología que está a nuestra disposición, nos permite que podamos incluso googlear modelo de contrato de compraventa, legislación boliviana, y nos salgan N formatos de contratos. Listos como plantillas con puntos suspensivos para que nosotros solamente incluyamos los datos. Empero de ello, que también puede ser útil para partir, si es que estamos hablando de profesionales nobles, siempre recomiendo que ustedes puedan ponerle su marca registrada a sus escritos, desde el memorial que elaboremos hasta obviamente un contrato que redactemos. Claramente no va a haber un cambio sustancial entre uno y otro, pero sí podemos nosotros, de acuerdo a nuestra mirada y con el fin de garantizar que el objeto del contrato se vaya a concretar, tratando de prever cualquier elemento futuro, podamos redactar un documento bien consistente, que no contenga únicamente las cláusulas de estilo y rigor comunes. Podemos apelar a nuestra normativa y prever situaciones que eventualmente en el futuro puedan conllevar algún tipo de riesgo. Y esto está en manos de los profesionales en derecho. Por eso es que les presento las modalidades para que ustedes vean que cuando se hace una compra-venta no es tan sencillo como yo quiero vender y yo comprar y este es el monto pactado. Hay elementos accesorios conexos a la situación que hay que advertir. ¿Qué tal si el comprador únicamente tiene una compra-venta en documento privado? Ese documento le servirá para transferir a través de un documento público. ¿Qué deberé yo prever en el caso de que yo elabore el contrato en favor del comprador? ¿Qué le tendré que pedir al vendedor para la elaboración del documento? Si no tiene un registro en derechos reales, únicamente tiene la posesión y una compraventa no formalizada, ¿qué elementos debo yo considerar? Si a pesar de eso, el comprador desea adquirir esa propiedad, yo tendré que advertirle que hay formas en las que podemos hacer esa compra-venta y garantizar que la compra-venta se consolide con registro, tal vez en un futuro, preveyendo como obligación del vendedor el formalizar su adquisición de propiedad en un tiempo determinado. Para asegurarme la compra, yo podré hacer una compra con reserva o tal vez hacer una compra futura. Yo tendré que sugerirle a mi cliente cuál es la mejor manera en la que va a resguardar su economía y va a resguardar también el deseo o el interés sobre X propiedad. Si estamos hablando de un vehículo, por ejemplo, lo que normalmente sucede en nuestro día a día a fin de evitarse el pago del impuesto a la transferencia, ¿qué es lo que hacen las personas?
van transfiriendo únicamente la posesión, otorgándose poderes, y a través de poderes van adquiriendo o cediendo la posesión del vehículo. Esto es algo llamativo y también necesario de aclarar. No hay propiedad si no se ha hecho una transferencia formal. Y lamentablemente eso puede conllevar otro tipo de conflictos. Si nosotros atendemos a las personas, y eso es algo súper importante en nuestra profesión, no olvidemos que a diferencia de algunas otras profesiones, nosotros trabajamos para intereses ajenos siempre, no a fin de satisfacer nuestros propios intereses, sino intereses ajenos de aquella persona que utilizando la definición de nuestro nombre profesional, abogado, advocatus, acude a nosotros para pedir auxilio y nos pide consejo, nos pide una sugerencia, nos pide una opinión jurídica. Nosotros tendremos que decirle, ¿quieres adquirir esta propiedad porque el precio está reducido, pero no tiene un documento formal? Pues te prestas a este tipo de riesgos. Puede ser que desde el primer comprador se estén acumulando hasta el día de hoy multas, se estén acumulando impuestos impagos, hayan habido incluso accidentes con ese vehículo, se haya consumado hechos ilícitos, qué sé yo. Tantas cosas que pueden suceder, que tú puedes llegar a heredar porque tienes una posesión. ¿Qué pasa si me revocan el poder? Si se revoca el poder y yo ya no estoy bajo una autorización legal para tener el uso, goce y disfrute de ese bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué podría pasarme? Todas estas situaciones nosotros tenemos que advertirles a las personas que intenten formalizar una compra-venta. Por eso comienzo haciéndoles la definición. Todo está en manos de las partes, ¿no? Es un acuerdo de voluntades, obviamente de cosas que la ley permite transigir, cosas que están bajo mi propiedad, bajo mi dominio o que yo estoy autorizado para transigirlas, como a través de un poder, pero no aquellas que están excluidas de la norma ni bajo o al margen de lo que establece nuestra ley. Entonces, al ser un acuerdo de voluntades, yo lo único que puedo hacer es guiar a la persona que me está consultando para darle la vía más adecuada. Y aclarar que no hay una sola vía, no hay un solo camino. Hay varias formas de adquirir una propiedad a través de una compra-venta. Y esas modalidades que están descritas en nuestro código, con seguridad, si ustedes desean especializarse en la temática, lo van a profundizar en todo un módulo con ejemplos y con formatos de contratos que conlleven todas las características de estas modalidades. Cuándo son sugeribles, cuándo proceden, en qué casos continuamente o de forma tradicional aparecen, ¿no? Cuáles son las más recurrentes, cuáles son las que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ante su incumplimiento nos van a llevar a una vía más compleja, más larga, ¿no? Un ordinario, o nos llevarán a un proceso monitorio, o podré yo solamente citar por evicción a mi vendedor cuando éste no cumpla la condición que el contrato establece de salir ante el saneamiento o la evicción. Entonces, esto como un punto importante, es necesario, como les decía, el derecho civil es sumamente amplio, pero para no perder de vista, una compra-venta no es simplemente la firma de un contrato, ¿no? Y este se perfecciona al día siguiente o cuando se entregue el dinero, ¿no? Tiene varias otras connotaciones y cada una de las modalidades nos abre a nosotros como abogados la posibilidad de qué pasa ante su incumplimiento. Ante su incumplimiento tendrá usted, le dirá a su cliente, que acudir a esta vía. Si es esta parte la que incumple o si es la obligación del comprador o del vendedor la que no se está satisfaciendo, tendremos que acudir a estas vías en la materia civil. Muy bien, ¿cuáles serían entonces estas obligaciones como para considerarlas en la redacción del contrato? Obviamente el vendedor
que es el que está transfiriendo voluntariamente su propiedad, lo que debe hacer es entregar la cosa. Debe entregar el bien objeto de la venta en el estado convenido o en el estado en que estaba al celebrar el contrato, cuidándolo hasta su entrega. Esta última parte es considerando la posibilidad de que sea una compra-venta en cuotas, ¿no? Con reserva de dominio. ¿Qué quiere decir? Que ahora firmamos, pero no le voy a dar el bien según lo convenido. O sí se lo voy a dar y lo que yo voy a esperar es que cumpla sagradamente con sus cuotas. O diré, se le va a entregar el inmueble en la tercera cuota cumplida, ¿no? Y hasta que eso suceda, yo tengo que conservar la cosa en el estado en el que estaba en el momento de suscribir el contrato. Momento y lugar de la entrega. Esta también es una obligación del vendedor. Debe entregarse en el sitio y tiempo pactados. En su defecto, conforme al contrato o ley. Podemos poner la condición en el contrato, ¿no? Cuyo, qué sé yo, estoy comprando la maquinaria. Maquinaria que será o que la parte, en este caso el comprador, protesta recibir al momento de la suscripción del contrato contra entrega del monto establecido. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de la suscripción yo recibo el bien y el vendedor recibe el dinero, ¿no? Podemos pactar esta situación, sitio, tiempo, modo, forma en el mismo contrato. También tenemos como otra de las obligaciones el hacer adquirir la propiedad. Esto es cuando, por ejemplo, hemos suscrito un contrato de compra-venta a futuro o de cosa ajena. Si la adquisición de la propiedad no es inmediata por el contrato, por ejemplo, en una venta de cosa ajena o futura, o con reserva de dominio, el vendedor debe realizar los actos necesarios para que el comprador adquiera la propiedad. Eso lo establece también el Código Civil y es una obligación que como compradores, por ejemplo, no podemos perder de vista, ¿no? Si nosotros vamos a elaborar el contrato, nos interesa que se perfeccione el contrato en el futuro, tendremos que poner que esa obligación recae en el vendedor. Entregar los títulos o documentos de propiedad, elemental, como les decía hace un momento. Para la redacción misma del contrato, nosotros necesitamos este tipo de información. Pero además es una condición en la venta. Para que yo haga el registro después como comprador de mi derecho propietario, en la vía administrativa de registro me van a pedir los documentos del vendedor. Me van a pedir la escritura actual, la escritura anterior. Entonces, ¿qué necesitamos? Los títulos o los documentos de propiedad, ¿no? No siempre es una escritura cuando se trata de bienes sujetos a registro o bienes muebles, es otra formalidad, pero cuando hablamos de un bien inmueble, que es lo más común, voy a necesitar esa escritura de compra-venta. Entonces, para que el comprador pueda inscribir, registrar o hacer valer este derecho frente a terceros, voy a requerir que se me entregue la documentación anterior. Eso en cuanto a las obligaciones generales. Hay otras obligaciones específicas que se refieren a la compra-venta y en este caso son las garantías que el vendedor va a otorgar frente a una evicción o saneamiento. La evicción, si el comprador pierde la cosa por decisión judicial en favor de un tercero con título anterior, el vendedor debe restituir lo pagado o en su defecto indemnizar. ¿Qué significa la evicción? Ustedes han debido revisar un contrato, en algún momento lo habrán escrito, lo habrán redactado. Siempre hay una cláusula en la que se compromete el vendedor salir a la evicción y al saneamiento. ¿Y esto en función a qué? Como he dicho hace un momento, no se va a materializar esta transferencia de propiedad hasta que la registremos, ¿no? Y el que registra tiene el mejor derecho. Puede aparecer un tercero
no sería una novedad. Nuestro sistema de registro de propiedad no siempre ha sido computarizado, ¿no? Ha habido una etapa de transición y ahí han podido haber sucedido muchas cosas. Hoy mismo, muchas instituciones públicas están pugnando derechos con terceros que aparecen con derecho propietario más antiguo, señalando ser dueños de pedazos del aeropuerto, de pedazos de áreas que ahora ya se habrían transferido sin haberse hecho la expropiación oportuna, etcétera, situaciones que son sui generis, pero que pueden aparecer. Entonces, si aparece un tercero alegando mejor derecho y me quiere arrebatar el inmueble como compradora porque me dice, yo tengo un derecho más antiguo que tu vendedor, ¿yo qué haré? Voy a citar por evicción, porque ¿quién tiene que salir a la evicción y garantizarme que mi derecho propietario se pueda materializar o en su defecto devolverme lo invertido más los daños? Es el vendedor. Lo mismo pasa en el caso del saneamiento por vicios ocultos. Si el bien tiene defectos ocultos que lo hacen inapropiado para su uso o disminuyen su valor, el vendedor responde, salvo el caso en que se haya pactado una renuncia expresa. Como un contrato es un acuerdo de voluntades, puede ser que el comprador esté advertido y a pesar de ello renuncie de forma expresa a reclamar ese derecho. No es la primera vez que en un contrato, tal vez no en compraventa, daré un ejemplo diferente, hay un anticrético en el que el anticresista firma señalando que conoce que el bien inmueble está hipotecado y que pese a eso tiene la manifestación voluntaria de suscribir un antícresis, sabiendo que el propietario tiene hipotecado el bien inmueble y que eventualmente cuando se venza el plazo de vigencia de mi anticrético no podré yo solicitar su ejecución obligatoria porque habrá alguien que ha anotado preventivamente antes que yo una recuperación de recursos, ¿no? Pero como es voluntaria y yo soy anticresista, puedo aceptar esa situación. En el caso de la compra-venta, puedo renunciar a ello, a sabiendas de las consecuencias que esto podría implicar. Ahora, con respecto a otro tipo de obligaciones, para considerar, siempre pensando desde el punto de vista de la redacción del contrato. Habrá otro momento en un espacio tal vez más profundo en el que ustedes puedan, además de ver la redacción del contrato, ver las consecuencias de cada uno de estos elementos. Ahora lo vamos a ver de forma resumida, pero para que no pierdan de vista que hay muchas cosas implicadas en la redacción de un contrato. ¿Por qué puedo ser yo la que redacte el contrato y nunca más volver a ver a los suscriptores y que en un hipotético incumplimiento ellos acudan a otro profesional en derecho? Este otro profesional revisará el documento y dirá, pero ¿quién lo ha hecho? ¿No? Aquí no han previsto estas situaciones, no existe esta cláusula que era importante, pues ahora no nos queda más que acudir a la vía obligatoria o forzosa en materia jurisdiccional, ¿no? Hay elementos que se pueden prever y para ello es importante conocer estas obligaciones. Sobre otras obligaciones accesorias, conservar la cosa hasta la entrega, redistribuir los gastos, impuestos o tributos, retribuir relacionados con el bien según se haya pactado y si la entrega se demora, responder por frutos, deterioros o prejuicios. Estos perjuicios tienen que estar establecidos en el contrato. No vamos a suponer que las partes sabían de y que si tú me tendrías que entregar hasta fecha 15 y me has entregado hasta fecha 25, son 10 días de incumplimiento, por lo tanto 10 días de perjuicio. Toda vez que mi empresa se dedica, qué sé yo, a la construcción y esa maquinaria volquetera era elemental para cumplir un contrato que yo ya había suscrito con antelación. Por lo tanto, me has generado un incumplimiento, me has generado un perjuicio, todo eso tiene que estar establecido, ¿no? Ante el incumplimiento, ante esta situación, en una eventual posibilidad, todas estas cosas enmarcadas en nuestras
posibilidades normativas que nos otorga tanto la ley adjetiva como la ley sustantiva. Perdón, voy a quitar mi cámara porque he escuchado, pensé que era una manito. Ah, perdón, Nilda, usted consulta si va a haber registro de asistencia. Tal vez si alguien de la coordinación de la institución está en sala, podría dar respuesta a ello. Me imagino que están llevando el control para la certificación. Así que esperemos. Si hay algún link, seguramente se los van a remitir a través del chat de esta misma sala. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Se sigue viendo la pantalla? Alguien que tenga la bondad de... Sí, se sigue viendo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a las obligaciones del comprador. En el caso del comprador, su obligación más importante será honrar el pago establecido, ¿no? El pago del precio pactado, que se debe entregar en el lugar y tiempo convenido. Si no hay algo específico en el mismo contrato respecto a tiempo o lugar, será el momento de la entrega de la cosa, ¿no? O como decía, en muchos casos se establece que la compra-venta se va a perfeccionar en el momento de la entrega del bien, que es a la suscripción del contrato, contra entrega del monto, o el monto pactado de compra-venta es tal, ¿no? $10,000. Monto que el comprador acepta que se le ha entregado o acepta recibir en moneda de curso legal a la suscripción del presente contrato. Entonces, eso se puede establecer en el mismo escrito. Intereses sobre el precio. Si las partes así lo pactaron o en caso de demora del comprador, este deberá pagar con intereses. Todo siempre en el marco de lo que las partes puedan establecer. Además, otro tipo de obligaciones, recibir la cosa de forma pacífica y responsable, no suspender el pago alegando defectos a menos que éste esté legalmente autorizado. Por eso es importante que cuando hacemos una venta a prueba estén bien claritas las condiciones para evitar que cualquier argumento sea un pretexto de impago. Colaborar con los actos necesarios para la transferencia de la propiedad, pagar los tributos, impuestos o gastos que se deriven del contrato siempre y cuando así se haya pactado. Si el comprador no cumple, el vendedor puede pedir la resolución del contrato y exigir los daños y perjuicios. Y aquí nos vamos a la parte final de esta pequeña masterclass que hace mención al incumplimiento. Hasta ahora hemos visto qué es un contrato de forma genérica, pero qué es un contrato específico en materia de compra-venta, regulado por la ley, específicamente del artículo 184 en adelante, que nos dice además cuáles son las modalidades de la compra-venta. Esto a fin de que conozcamos que una compra-venta puede tener diferentes formas para su materialización. Además, considerando que estas diversas modalidades deben estar descritas en el documento. Además de las otras cláusulas de rigor y estilo, debe también considerarse las obligaciones, tanto del comprador como del vendedor. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de que las condiciones que muy responsablemente nosotros como profesionales en derecho hemos incluido en el contrato se incumplen, ¿no? Y aquí hay varias, bueno, no hay varias, pero hay diferentes vías que la ley nos reconoce. ¿Qué puede pasar? Si no se cumple alguno de los preceptos contenidos en el contrato, que se traducen en compromisos que las partes han asumido, porque dirá obligaciones del vendedor,
obligaciones del comprador y finalmente consentimiento, las partes en señal de conformidad, suscribimos el presente contrato al pie. Entonces estoy dando mi aquiescencia al contenido del documento. ¿Qué pasa si no se cumple? Podemos invocar el cumplimiento forzado. Por ejemplo, si el comprador paga el precio, pero el vendedor no entrega el auto. El comprador puede demandar que se le entregue el vehículo conforme al contrato. Podremos resolver el contrato. El comprador no paga el precio acordado, entonces el vendedor puede pedir la resolución de este documento y recuperar el bien. Podemos pedir daños y perjuicios. Si el vendedor debía entregar la maquinaria en determinada fecha, pero se retrasa, la empresa pierde un contrato, entonces puede reclamar una indemnización por la pérdida sufrida. Podemos desarrollar acciones por evicción, ¿no? El comprador adquiere un terreno y luego el terreno había sido de propiedad de un tercero que demuestra mejor derecho. Por lo tanto, se despoja al comprador de este bien. El comprador puede accionar contra el vendedor para que éste le restituya el monto. Acciones de saneamiento y vicios ocultos, ¿no? El comprador adquiere un vehículo, pero descubre que el motor tiene un defecto grave. Entonces puede exigir la reducción del precio o la resolución del documento y la excepción del incumplimiento. El comprador no paga, el vendedor puede negarse a entregar la cosa hasta que éste pague el monto acordado. ¿Y qué procedimientos se aplicarían en estos casos, no? Nuestra norma civil nos señala que ante el cumplimiento de obligación, es decir, si se ha incumplido el contrato, yo estoy exigiendo se cumpla la obligación de dar, es decir, se me entregue la cosa vendida, se abren dos posibilidades. Se puede seguir el procedimiento ordinario para solicitar el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato con indemnización y daños y perjuicios. Sin embargo, para la resolución por falta de pago, nuestro Código Procesal Civil también prevé el proceso monitorio como una vía procedimental más ágil, que exige una intimación previa al deudor. En el caso de la resolución de contrato por incumplimiento, igualmente se puede tramitar por la vía monitoria, específicamente para la resolución por falta de pago, pero también por la vía ordinaria que aplica ante el incumplimiento general de las obligaciones. Y finalmente las acciones por evicción, en cada una, como verán, está descrito también el procedimiento. La evicción se inicia a través de una cita por evicción dentro de un proceso que ya existe, en el que una tercera persona, no una de las partes del contrato de compraventa, ha logrado hacer valer su derecho propietario sobre el mío como comprador. Por lo tanto, como me veo afectado, yo cito por evicción a mi vendedor y de esa manera también puedo solicitar el reclamo de mis derechos ante la vía jurisdiccional. Estos procedimientos van a ser descritos con mayor profundidad aplicando a cada causa de incumplimiento ligada a las cláusulas contenidas en los contratos dentro del desarrollo del módulo respectivo en el diplomado, que como ven no va a tener desperdicio, va a tener mucha información útil, información que muchas veces no reparamos, ¿no? Y ya por autonomacia redactamos un contrato en el marco de otro modelo que ya teníamos y bueno, como digo, nosotros libramos ese contrato, la parte se encarga de hacer la formalidad y nosotros ya no nos enteramos de si se ha cumplido o no de forma satisfactoria. Eventualmente nosotros estaremos a cargo de la vía procesal ante el incumplimiento, por lo que debemos tener conciencia en que el contrato debe ser pulcramente redactado, considerando todas las posibilidades que puedan emerger de algún defecto de este documento para poder evitar, como hemos señalado, perjuicios
en contra de las personas que han acudido a nosotros para la elaboración de este tan importante documento, en el que no solamente se va a materializar un derecho, que es el derecho a la propiedad privada, sino que también se va a erogar recursos económicos que, por supuesto, las partes no pueden desperdiciar ni pueden darse el lujo de poner en riesgo. Responsabilidad que está a cargo de nosotros con un buen asesoramiento. Bueno, esto ha sido la presentación resumida que se las voy a pasar por si les va a servir y también para que ustedes puedan hacer la revisión respectiva del contenido y puedan ampliarlo, puedan imbuirse con mayor detalle en el tema y no pierdan de vista que no hace falta, lo digo desde mis casi 20 años de ejercicio profesional, de que seamos expertos en el ámbito civil únicamente para desarrollar contratos. No, un contrato lo vamos a hacer sí o sí, diríamos en palabras coloquiales, porque las partes nos van a buscar no necesariamente para litigar en materia civil, sino para redactar un documento que concrete una voluntad, sea esta de compra-venta, sea de antícresis o sea de otra forma que nuestro código establezca. Por lo tanto, es adecuado que todos nosotros estemos listos y preparados para que cuando el caso ocurra, sepamos cómo elaborar un contrato y cuáles son los elementos que no debemos perder de vista. Siempre en función a cumplir nuestra finalidad, ¿no? Un abogado está para dar un consejo, una asesoría, una orientación y un patrocinio, si así se quiere, en el marco de la ley y el derecho. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos por su paciencia, por la escucha y si alguno tiene alguna consulta que podamos en este momento absolver, que no sea necesariamente entrar a la profundidad del tema, que solo van a ver ya en otro espacio, pues con el mayor de los gustos estoy presta para ello. Muy bien, al coordinador de la ESAM, por favor, si está en sala. Claro, Olivia, aquí estamos. ¿Cómo está? Bueno, hemos concluido con la clase. Hay una consulta de alguno de los compañeros. Solicita saber si va a haber algún link o registro de asistencia, seguramente para la certificación. Y yo también aprovecho para consultar si a través suyo puedo hacer llegar a los compañeros el material o lo hago a través, no sé si me permite el Meet, no, remitir documentos, puedo hacerlo tal vez a través de ustedes como coordinación para que Claro que también sí. ellos puedan tener el material de consulta. Claro que sí. De todos modos, respondiendo a la primera pregunta, justamente cada asesor justamente se va a comunicar con cada participante justamente de la masterclass para tanto la certificación, para también la asistencia y cualquier otra duda que tengan, ¿no? Justamente, más bien agradecemos a usted, Magíster, justamente una pequeña introducción justamente a una parte que usted va a exponer, ¿no? En el diplomado. Más bien invitarlos a todos para que puedan unirse también a lo que es el diplomado. De todos modos, si tienen alguna consulta, justamente vamos a estar aquí prestos para ayudarles, ¿no? Tanto a los participantes. Excelente, muchísimas gracias. Entonces yo cumplo con enviar el material y también dejo abierta la invitación para quienes estén interesados en profundizar en estos temas. No son temas tradicionales, son temas importantes que hacen a la práctica y a eso es a lo que queremos abocarnos para que podamos desarrollar un trabajo adecuado, ¿no? Todo este contenido se va a profundizar en el diplomado y todas y todos quedan cordialmente invitados a participar. Muchas gracias entonces a todas y todos. Que tengan muy buenas noches. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego.